Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a intentar es hacer una especie de introducción a la cátedra, a esta materia, epistemología de la motricidad humana, basándonos en el texto de la cátedra que le dimos por nombre Introducción abriendo la madeja, y lo que intentamos establecer es una suerte de rastreo sobre los debates y las distintas problemáticas que a lo largo de la historia se han ido produciendo dentro de lo que llamamos el campo de la epistemología, que a grosso modo y a manera introductoria podemos decir que es, siguiendo su etimología, el estudio del conocimiento, ¿no? En principio, podemos distinguir una epistemología en sentido restringido, y esto es interesante, me parece que se entienda, y por otro lado, una epistemología en sentido amplio. ¿Cuál sería la epistemología en sentido restringido? Bueno, la epistemología en sentido restringido es aquella que se circunscribe al conocimiento en tanto conocimiento científico. Y a todas estas discusiones que se han ido produciendo relativas a cómo se produce el conocimiento, cómo se valida el conocimiento, ¿no? Producir y validar conocimientos es una cuestión central en el tema del debate científico. Y así es como Klimovsky, que es uno de los autores referentes en esta cátedra, en lo que hace a la epistemología, señala que la epistemología, en sentido restringido, la define de alguna manera así, ¿no? Referido exclusivamente a los problemas del conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, que llevan a su obtención, y los criterios a través de los cuales se justifica o se invalida un determinado hipótesis o conocimiento. La epistemología sería entonces, en síntesis, el estudio de la producción y de validación del conocimiento científico, ¿no? Esto es lo que llamamos la epistemología en sentido restringido al campo de la ciencia, y en donde hay dos conceptos centrales que hay que tener en cuenta, que es la producción del conocimiento por un lado y la justificación por el otro. Es decir, de alguna manera, por un lado, cómo produzco conocimiento, ¿no? Que es fundamental, ¿no? De eso se trata la ciencia. E igualmente importante es cómo lo valido, cómo lo justifico, cómo pruebo de alguna manera. El pruebo es una palabra bastante fuerte, no tan utilizado, pero cómo pruebo que ese conocimiento producido es verdadero, ¿no? Pero al mismo tiempo nos resulta importante pensar también que la epistemología puede ser considerada en un sentido amplio, ¿no? Y allí está claro que la mirada, primero, que se amplía a todos los campos del conocimiento, no solo restringido al conocimiento científico, ¿no? Y ahí es donde aparece que en tanto podemos decir que un conocimiento se establece en una relación desde el punto de vista amplio, ¿no? El conocimiento se produce como una relación fuerte entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido, ¿no? El objeto sujeto conociendo al objeto, ¿no? Eso sería como un esquema básico, ¿no? Ahora, si nosotros empezamos a profundizar un poco, a complejizar la situación, podemos preguntarnos quién es ese sujeto que conoce, ¿no? Si hay un sujeto conocedor, ¿quién es ese sujeto? Y ahí aparecerían lo que llamamos las teorías del sujeto y las discusiones que se dan al interior de esa problemática. Por preguntarnos, por ejemplo, ¿hay un sujeto universal, trascendente, a la manera que plantea Immanuel Kant, igual en todas sus etapas históricas?
¿Cómo se constituye ese sujeto? Esas son algunas de las preguntas que la epistemología en sentido amplio y en función de las teorías del sujeto puede plantear. En ese sentido podemos decir que hay múltiples perspectivas que se han dado y que se dieron y que están en debate, ¿no es cierto? Otra dimensión que podemos decir que la epistemología en sentido amplio plantea es sobre el objeto. ¿Qué es ese objeto? ¿Podemos hablar de un objeto o tenemos que hablar de objetos? Y si tenemos que hablar de distintos objetos, podemos decir que todos los distintos objetos pueden ser conocidos de la misma manera, a través de los mismos procedimientos. Es lo mismo, por ejemplo, conocer un objeto físico que un objeto simbólico. Se puede conocer de la misma manera un determinado objeto físico, como podría ser una célula, que un objeto que tiene que ver con realidades sociales, como una revolución, como una actividad física. Es el mismo método el que nos permitirá acceder a ese tipo de conocimientos, y ahí es donde aparece esta idea de las teorías del objeto, ¿no? Y plantear qué tan posible es que el sujeto pueda acceder a ese objeto tal cual es, ¿no? Y si las distintas dimensiones de la vida y del conocimiento permiten métodos diferentes o iguales. Por otro lado, en este direccionamiento del sujeto hacia el objeto para conocer, aparecen otras problemáticas que la epistemología en sentido amplio también ayuda a discutir y a debatir, ¿no? Es ese movimiento que nos permite acceder a ese objeto. ¿Qué particularidades tiene? ¿Hasta qué punto entran en juego los sentidos? ¿Hasta qué punto entra en juego la racionalidad? ¿Qué papel tiene la representación o el lenguaje? ¿Y qué papel tiene, por ejemplo, la historia para ayudarme o no o distorsionarme la mirada hacia ese objeto? Es decir, las teorías del sujeto, las teorías del objeto, las teorías de la verdad, las teorías del lenguaje, son sin duda elementos que entran en juego cuando hablamos de la epistemología en sentido amplio. Es decir, distinguimos entonces la epistemología en sentido restringido, que es referida o acotada a lo que tiene que ver con el conocimiento científico y a las maneras en que se produce y se valida el conocimiento, por un lado, y toda esta dimensión más amplia que implica toda una serie de elementos que anteceden, o preguntas anteriores a estas que se restringen a la epistemología en sentido restringido. Hay ciertos referentes científicos que consideran que la epistemología en sentido amplio en realidad no es estrictamente epistemología, sino que es filosofía de la ciencia o noxiología. Sin embargo, nosotros creemos que abordar estas cuestiones es importante, es fundamental, porque de alguna manera constituyen el suelo, la base donde se asienta el conocimiento. Y de alguna manera lo que hacen es proporcionarnos las grillas, ¿no? El suelo de interpretación de todo conocimiento. Y nos parece que no es un tema menor, porque si no naturalizamos y damos por ciertas algunas cuestiones que nos parece que algunos autores como Foucault, en el caso de esta cátedra que vamos a trabajar,
o como otros, nos permite pensar y repensar. Por otro lado, otra cuestión central en este proceso del conocimiento tiene que ver con la relación que se establece o que debemos establecer, de los debates en ese sentido, entre la teoría y la empiria, ¿no? Entre el componente teórico y el componente de la experiencia sensible. Es decir, por un lado ha habido toda una corriente llamada racionalismo que ha jerarquizado, que ha puesto en el centro de la escena del conocimiento a la razón como el elemento prioritario, mientras que el empirismo de cuño inglés hizo que de los sentidos el punto central del conocimiento. Hay un autor, Hanson, que dice que la ciencia humana, el glorioso logro del hombre moderno, se halla análogamente situado entre la matemática pura, que sería esta cuestión puramente teórica, abstracta, y la experiencia sensorial bruta. Es de tensión conceptual entre estas coordenadas polares de la que provienen las perplejidades filosóficas de las ciencias. De allí podemos decir, otra vez a grosso modo, que se derivan las grandes discusiones entre lo que históricamente se ha llamado el racionalismo y el empirismo, surgidos hacia el siglo XVII, ¿no? Esquemáticamente podemos decir entonces que el racionalismo, la preponderancia está en la razón, que es básicamente un proceso interior, endógeno, ¿no? Y que tiene como de referente central a Descartes y a Francia como el país donde se originó toda esta corriente del racionalismo, donde ha tenido mayor énfasis. Por otro lado, del lado anglosajón, del lado inglés, el empirismo ha sido el hegemónico. La preponderancia ahí está, como dijimos, en la experiencia sensible, en la confianza en los sentidos. Por lo tanto, hay una centralidad en lo exógeno, en lo externo, en ese mundo que está ahí afuera, al que voy a conocer a través de los sentidos, y que, como dijimos, tiene en Inglaterra a su país representante central. En función de esta discusión entre el racionalismo y el empirismo, surge también otro debate importante, que tiene que ver con la disputa del método. Está relacionado con la disputa o el debate entre el racionalismo y el empirismo. Para todo un sector de la ciencia, a la que podríamos decir de alguna manera, simplificando, el llamado positivismo, o bien más adelante el neopositivismo, que tuvo al Círculo de Viena como su representante principal. Se considera que toda disciplina, ¿sí?, en la medida que quiera tener pretensiones de erigirse como algo del orden de lo científico, debe utilizar el método de las ciencias naturales, el mismo método de las ciencias naturales. Es decir, está claro que las ciencias naturales fueron las que primero se desarrollaron hacia el siglo XVII, XVIII, y las ciencias humanas tienen un desarrollo y una importancia posterior. Por lo tanto, las ciencias naturales han sido, en general, como consideradas con un rango de cientificidad mayor, y las ciencias sociales siempre estuvieron cabalgando detrás, ¿no?, tratando de ser consideradas ciencias. Desde este posicionamiento fuertemente objetivista,
se considera que las ciencias sociales deben utilizar el mismo método que las ciencias naturales. Está claro que acá subyace esta idea de que el objeto, cualquiera sea, puede ser conocido de la misma manera, cosa que dentro de lo que llamamos las teorías del objeto puede ser muy bien discutido, ¿no? Si tomamos nosotros el ejemplo que nos compete más, que es el tema de la motricidad humana, por algo la cátedra se llama Epistemología de la Motricidad Humana, está claro que cuando nosotros decimos, le ponemos la adjetivación de humana, estamos queriendo decir que hay algo del orden de lo singular que hace que la motricidad en tanto humana no puede ser analizada o experimentada o conocida de la misma manera que un objeto físico. No es lo mismo el movimiento de un objeto físico que el movimiento de un sujeto humano. Requiere, creemos nosotros, otros métodos diferentes al de las ciencias positivistas, al de las ciencias objetivistas. Básicamente, esto lo vamos a profundizar a lo largo de la cursada por una cuestión de que el sujeto tiene intencionalidad. Después lo vamos a profundizar. Es decir, internándonos en el mundo de la motricidad humana, vamos a tratar de reflexionar y problematizar desde el paradigma de la complejidad, por ejemplo, que hay una serie de consideraciones que hacer específicas y singulares en torno a la motricidad en tanto motricidad humana y por lo tanto en cuanto a la actividad física y el deporte. Nosotros, la actividad física y el deporte está muy históricamente muy emparentada con el mundo de la biomedicina y la biología, de la fisiología, que son ciencias absolutamente positivistas, objetivistas, y creemos que se ha dejado de lado, se ha puesto en un lugar secundario toda una serie de consideraciones del mundo de lo humano que requieren o deberían tener una atención mucho más fuerte de la que en general se tiene. Por otro lado, en la cátedra vamos a tratar de visualizar, nos parece importante, la transición que se ha ido dando de la modernidad a la posmodernidad, o podemos llamarla posmodernidad de muchas maneras, ¿no? Modernidad líquida, hipermodernidad, modernidad tardía, sociedad postindustrial. Lo cierto es que está claro que más o menos desde la década del 60-70 hay una transición, un cambio profundo, cambios estructurales, cambios paradigmáticos que requieren ser pensados y ver cómo eso está repercutiendo en el mundo de la actividad física del deporte. Nos parece importante en tanto sujetos que van a actuar ustedes en un mundo que de alguna manera no se deja visualizar de la misma manera que en la modernidad. Entonces ahí habría que plantearse o que preguntarse, entre otras cosas, cuáles son los cambios fundamentales y cómo impactan en el mundo de la actividad física, el deporte y la corporalidad, cuáles son los ámbitos de intervención nuevos y cuáles son los que todavía continúan desde el mundo moderno, cuáles son los modelos vigentes actualmente, qué propuestas nuevas se están imponiendo últimamente. Lo hemos visto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en Francia, como la aparición de múltiples deportes que tienen lógicas de funcionamiento diferentes a los propios de la modernidad, cómo estos
estas nuevas actividades o estas nuevas propuestas o estas nuevas elecciones y gustos de los sujetos están relacionados con temas como el género, como las clases sociales, como los rangos etarios. ¿Qué distinciones podemos establecer entre el deporte en tanto deporte espectáculo, deporte cooptado por el mercado, por el merchandising y la industria cultural, y todo otra dimensión que tiene que ver con el deporte y la actividad física para todos, para el común de la gente, ¿no es cierto? Creo que ahí también hay que hacer una distinción clara porque estamos hablando de diferentes cosas. En el subtítulo de la introducción del texto que nosotros escribimos, establecimos entonces un subtítulo llamado Teoría y Empiria, ¿no? Que nos parece importante también diferenciar y distinguir. Nosotros podemos decir, así a grosso modo, que la ciencia se deriva de los hechos, ¿no? Cómo la realidad se realidad, se interpreta, y cómo pensar desde el pensamiento científico que la realidad o la verdad de algo ya no está regida por un libro sagrado, por una Biblia, por un Corán, por una Torá, tampoco por una autoridad que se impone una verdad, sino que a partir del siglo XVII la irrupción de la ciencia y la potencia y el poder que obtuvo la ciencia en ese sentido hace que se plantean que los hechos que habrán de imponerse tienen que ver con el conocimiento. Y como dice un autor que nosotros trabajamos, que es Chalmers, dice: se supone que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. La ciencia debe basarse en lo que podemos ver, oír y tocar, y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa. Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base segura y objetiva de la ciencia. Esta definición o caracterización, esto que habla del uso objetivo y desprejuiciado, implica seguramente una suposición fundamental, es que hay hechos, ¿no?, objetivos, y que podemos conocerlos tal como se producen a través de nuestros sentidos. Esto es lo que nosotros llamamos, o lo que se da en llamar, el empirismo. Galileo Galilei, uno de los precursores de la ciencia moderna, sin duda es un referente histórico. El conocimiento ya no está en lo que dicen los libros, como dije, o en los referentes antiguos, en Aristóteles, sino que son los hechos los que habrán de decirnos su verdad, ¿no? Hay otro autor que cita a Chalmers, que dice: para él, los hechos extraídos de ellos habrían de ser tratados como hechos y no relacionados con una idea preconcebida, lo que sería más ligado al racionalismo. Los hechos observacionales podrían encajar o no en un esquema admitido del universo, pero lo importante, en opinión de Galileo, era aceptar los hechos y a partir de eso construir una teoría que se ajustara a ellas. El empirismo, que como dijimos nace hacia principios del siglo XVII y tiene como algunos referentes a Locke, a Berkeley, a Hume, hacia el siglo XIX va a tener en el positivismo primero y en el Círculo de Viena más adelante con el neopositivismo, o el positivismo lógico, a sus máximos referentes, ¿no? O sea, lo que subyace en el empirismo se conoce a través de los sentidos, se puede conocer objetivamente los hechos, tal cual son, ¿no? Y entonces, digamos, para esquematizar, podemos decir que, en primer lugar, los hechos
se dan directamente en la medida en que quien realiza la observación lo haga de manera objetiva, neutra. Es decir, desde esta lógica se está pensando en un científico neutral, objetivo, que tiene que tratar de no manchar, digamos, la escena con prejuicios o ideas previas. Tiene que ir como si fuera una especie de tabula rasa y tratar de ver a través de sus experiencias sensibles las cosas como son. En segundo lugar, estos hechos presuponen el empirismo, existen independientemente de la teoría, ¿no? La teoría viene después a explicar esos hechos, pero los hechos están ahí en el mundo. Y por último, cualquier disciplina para el empirismo, si quiere adjudicarse el rango de ciencia, debe basarse en los hechos. Podríamos decir, discutiendo con este enfoque, ¿no?, que todo hecho que nos aporta un dato ya está desde el origen cargado de teoría, ¿no? Acá es donde nos metemos en lo que dijimos antes de la epistemología en sentido amplio, ¿no? En realidad, nosotros decimos que no hay posibilidades de acceder a la realidad de manera absolutamente neutral, sino que nosotros ya vamos con una serie de elementos que de alguna manera tiñen esa mirada, tiñen en ese conocimiento. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿es posible establecer una mirada despojada de toda significación del sujeto que conoce? ¿Los hechos realmente hablan por sí solos, ¿no?, o hay que hacerlos hablar, ¿no? Nosotros establecemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros, como personas no conocedoras de la medicina, observamos una radiografía y la observamos al mismo tiempo que lo hace un médico radiólogo, está claro que no vamos a ver lo mismo, ¿no? Si bien desde el punto de vista objetivo esa radiografía que estamos viendo es la misma, está claro que no estamos observando lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una serie de experiencias, de conocimientos previos que nos hacen mirar esa realidad de una determinada manera. Hay muchos otros ejemplos. Klimovsky, por ejemplo, habla de, supónganse una persona, un esquimal, o una persona del Paleolítico que entra a una biblioteca y por supuesto que su mirada es igualmente objetiva a la nuestra, supuestamente, pero está claro que estamos viendo distintas cosas. O ese mismo esquimal frente puede llegar a ver, creo que dice el texto 23, matices de color blanco diferentes, porque discernir la diferencia del blanco es fundamental para preservar la vida, ¿no es cierto? Nosotros solo veríamos un blanco. Con respecto a la actividad física del deporte, está claro que un conocedor de un determinado deporte, una persona que ha practicado un determinado deporte, que ha visto mucho un determinado deporte, un experto en ese deporte, puede ver en ese juego, en ese deporte, muchísimos más detalles, más matices que aquel que no ha jugado nunca o que no lo ha visto nunca. Está claro que ese sujeto no es un sujeto neutro, nunca es un sujeto neutro, y hay toda una serie no solo de conocimientos previos, sino también de prejuicios ideológicos, de cuestiones afectivas, que entran a jugar, ¿no? Toda actividad científica, va a decir Klimovsky, se origina en una sociedad, en un momento histórico, en un determinado contexto, y al hacerlo de esa manera dispone de un marco lingüístico y contextual determinado, ¿no?
Foucault va a decir una grilla de interpretación, ¿no? Inclusive va a decir la episteme para Foucault está fuertemente determinada por las condiciones históricas de los sujetos que participan en este caso, en este acto de conocimiento. Solemos dar el caso de Fleming, el descubridor de la penicilina, ¿no? El caso es así, él está investigando unas bacterias y las tienen las placas bacterianas en su laboratorio. Él se va unos días, creo que de vacaciones, y cuando vuelva nota que donde estaban los cultivos bacterianos ha entrado un hongo, y ese hongo ha eliminado a las bacterias. Nosotros lo que podemos decir es, si hubiera entrado antes que Fleming el personal de limpieza, por ejemplo, y hubiera visto eso, quizás lo que hubiera hecho es limpiarlas. ¿Por qué Fleming pudo observar y de esa observación conocer un montón de otras cosas? Porque tenía ciertos conocimientos previos que le hicieron que le resultara significativo lo que sucedía ahí, cosa que no le hubiera pasado a otra persona neófita o no conocedora del mundo de las bacterias y de los hongos. Por último, y en relación a esto, cabe plantear qué sucede con aquellos hechos, fenómenos o relaciones que no son directamente observables. ¿Qué pasa con aquello que no es objetivamente observable a los sentidos, a las experiencias sensibles? ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos de lado? ¿No forman parte del conocimiento científico? Los sujetos hablamos generalmente no solo de un mundo físico, también, sino de un mundo simbólico. Somos seres, en tanto sujetos humanos, simbólicos. Las intencionalidades, las representaciones sociales que los seres humanos atribuimos constantemente, seguramente estamos pensando requerirán instrumentos de conocimiento diferentes, ¿no? Diferentes a las observaciones a través de los sentidos. Cassirer era otro de los autores con el que trabajamos en esta subunidad 1 de la unidad troncal, afirma que el hombre vive más bien en medio de emociones, esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y de sus sueños. Esto es, en definitiva, lo que abre esta discusión sobre si es posible un mismo método de conocimiento para todas las ciencias, cualquiera sea.